Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Bravo Pereira, soy profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y hoy quiero hablar de Dios y el misterio trinitario. Esta es una serie de conferencias que estoy preparando para ustedes en español. Hemos hablado del misterio de Cristo, ahora vamos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad. Es una introducción a la visión cristiana de Dios. De Dios se puede hablar mucho y nada, porque Dios trasciende todo lo que podemos decir y de Dios todo tenemos que decirlo, ¿no? Él es todo y supera todo lo que existe. Bien, pues para hablar de Dios tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando digo que Dios existe? Esto es importante porque todo hombre que se pregunta por Dios sabe que esta pregunta no es simplemente académica, no es simplemente erudita, no es simplemente en una conversación así de bar, podemos decir, sino que toca la vida misma, ¿no? Mi existencia misma, me toca en lo más íntimo. Nadie queda indiferente ante la pregunta sobre la existencia de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que Dios existe? Lo que estamos diciendo es que a la base de toda la realidad existe un sentido radical del ser. Afirmar que Dios existe es afirmar que a la base de todo no existe el caos, que lo que existe no es fruto de la pura casualidad, de una combinación, digamos, accidental, evolutiva, porque no se podría llegar a la perfección que nosotros concebimos en el mundo, concebimos en la realidad solamente a fuerza de caos, porque si todo es movido por el caos, llegaría un momento en el que lo que se construye podría ser destruido en el siguiente momento. Ciertamente que en nuestra existencia, en la creación, hay momentos que son de aparente caos o el caos está dentro del orden mismo, ¿no? Que no todo es matemático, no todo es exacto, sigue unas leyes que trascienden. Pero lo que nosotros estamos diciendo cuando afirmamos que Dios existe es que a la base de todo existe el sentido, existe la inteligibilidad, existe un Dios que es inteligencia suprema y que crea la realidad, que da forma a la realidad de manera misteriosa, que nos trasciende completamente, pero que no es absurda, que no es incoherente, que no es contradictoria. Eso es lo que estamos diciendo cuando afirmamos que Dios existe. Afirmamos también que a la base de todo existe un viviente que es amor. Y eso es, sobre todo para los cristianos, tiene un valor importantísimo porque nosotros podemos concebir un Dios como el relojero, ¿no? El relojero que construye un reloj como arquitecto, le da una patada a este mundo y el mundo sigue, pero Dios se aleja y se olvida de nosotros. No. O bien podemos concebir a Dios como un ser abstracto, como un ser teórico, como un ser etéreo. No, el Dios que nosotros buscamos, el Dios que nosotros queremos descubrir, es un Dios que es viviente, que es el viviente por antonomasia y que es amor. Amor que es amor a las criaturas, pero sobre todo un dinamismo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un amor infinito en donde uno está en el otro, en esta circularidad de amor que es incomprensible e inefable, pero que ilumina también nuestra vida. Decimos que Dios existe significa entrar en el misterio de mi ser delante de Dios. Nadie queda indiferente ante el problema de Dios. Todos los que nos preguntamos sobre Dios constantemente tenemos que volver a preguntarnos y a renovar la pregunta, porque esta pregunta no se da una vez por todas y sobre todo me interpela en lo más íntimo. Finalmente, cuando digo que Dios existe, no estoy tratando de cosificar a Dios. No estoy tratando de poner a Dios dentro de un concepto, porque Dios no puede ser reducido a un concepto. Hemos hablado ya en otro vídeo sobre esto. Dios no puede ser cosificado, no puede ser tratado como una cosa, porque es trascendente, porque nos supera infinitamente. Cuando estamos hablando de Dios,
En esta conferencia vamos a hablar sobre todo del Dios de la Biblia y el Dios que se manifestó en Jesucristo, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios. Sin embargo, también en otro vídeo habíamos hecho alusión al Dios de los filósofos, es decir, 2 modos de concebir a Dios. Puedo llegar a Dios como reflexión sobre la realidad, sobre el cosmos, por analogía, siguiendo un camino filosófico, llegando a Dios como causa y origen del ser, como finalidad suprema de todo lo creado, con ciertas características como la verdad, la providencia, la bondad. Este Dios al que llegaron también los filósofos es el Dios único, el Dios verdadero. Pero el otro camino que nosotros queremos seguir en esta conferencia es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se presenta como un Dios que actúa en la historia. Y esta es, podemos decir, una de las características centrales, fundamentales del Dios de Israel, del Dios como aparece en la Biblia. Porque en muchas circunstancias nosotros podemos leer otros libros sagrados, podemos leer el Bhagavad Gita, dejamos de lado el Corán porque el Corán viene después de la Biblia, pero podemos leer otros libros sagrados, otras tradiciones, y vamos a encontrar un Dios uno, un Dios trascendente, un Dios bondadoso, un Dios... Pero la Biblia tiene como característica precisamente la de contarnos una historia en donde Dios es el protagonista, Dios y el hombre. El Dios de Israel es un Dios que actúa en la historia. Ahora, ¿cuáles son estos rasgos fundamentales del Dios de la Biblia? Vamos a hablar fundamentalmente de dos rasgos fundamentales de los cuales van a seguir otras características. El primero es, y absoluto, es que este Dios es un Dios misterioso, es un Dios que no puede ser conocido, que no trasciende nuestro conocimiento. No podemos llegar a Él por vía puramente racional. Nosotros conocemos a Dios porque Dios se ha vuelto hacia nosotros, porque Dios nos ha hablado, porque Dios ha querido revelar quién es. Y por eso nosotros hemos podido entrar en la intimidad de Dios precisamente porque Él ha querido, no por nuestras fuerzas intelectuales. ¿Y cómo se manifiesta en la Biblia esta misteriosidad de Dios? En primer lugar, cuando consideramos el nombre de Dios, ya habíamos hablado de esto, ya habíamos hablado del nombre de Dios, es decir, Yahvé, que es un Dios que no debe ser pronunciado para los judíos porque es precisamente para mantener esa sacralidad. Puede ser nombrado solo en contadas ocasiones en la liturgia hebraica y que, como ya habíamos dicho, es una especie de negativa de decir su nombre, porque Dios no puede ser nombrado por mí, porque no puede ser de alguna manera dominado. Esto lo habíamos dicho en otro vídeo que te invito a ver. Entonces se manifiesta esta misteriosidad de Dios precisamente en el nombre, en la negación de decir el nombre de Dios. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque es inefable. El segundo modo es precisamente la incapacidad de poder ver a Dios, ¿no? Muéstrame tu rostro, es el grande deseo del salmista. Tu rostro, Señor, yo deseo, no me escondas tu rostro. Pero nadie puede ver el rostro de Dios y permanecer en vida, porque ver a Dios cara a cara significaría verlo en su trascendencia. Dios trasciende y no puede ser contemplado, considerado por el hombre. Sin embargo, aun cuando en todo el Antiguo Testamento está esta negación de poder ver el rostro de Dios, está esta frase, este episodio de la vida de Cristo, en donde Felipe pregunta, exclama ante Jesús: muéstranos al Padre, déjanos ver el rostro del Padre y eso nos basta. Y Jesucristo se sorprende. Uno diría, ¿pero por qué te sorprende, Señor? Porque ese es el deseo de toda alma, poder contemplar el rostro de Dios, poder contemplar a Dios cara a cara. De hecho, el paraíso es considerado eso, ¿no? Como un contemplar eternamente ese rostro bellísimo, no simplemente de manera estática, sino como la satisfacción de nuestros deseos más profundos, más íntimos, más espirituales de nuestro corazón. Entonces Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús, sorprendido, le dice:
tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, el rostro de Dios, ese rostro que nadie podía ver y quedar en vida, ese rostro al cual Moisés de alguna manera pudo tener un acceso desde lejos, contempló la espalda de Dios, pero no podía contemplar su rostro. Y cuando contempló a Dios, después bajó, tenía su cara radiante, tuvo que ponerse un velo porque no podía ser visto por los israelitas por esta luminosidad de su rostro. Bueno, pues este rostro se manifiesta en la humanidad de Cristo, ¿no? Muéstranos al Padre. ¿Por qué dices, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Hijo de Dios, Jesucristo, es quien me presenta, me hace visible el rostro invisible del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque Él es la imagen perfecta del Padre, el Verbo eterno, que se nos ha manifestado corporalmente, como dice la carta a los Hebreos. Este Dios trascendente, este Dios misterioso, este Dios que habita una luz inaccesible, este Dios trascendente y misterioso actúa en la historia, ¿no? Aquí hay dos episodios que les he querido poner. Uno es el episodio de Moisés y la zarza ardiente, este Dios que se le presenta a Moisés, y después este Padre misericordioso que nos ha presentado Jesús, que acoge a su Hijo, que ha huido, que ha salido lejos de él y que lo está esperando. Bueno, ese Dios que sale al camino en búsqueda de la oveja perdida, etc. Este Dios trascendente y misterioso que actúa en la historia tiene una característica, y es que es un Dios celoso, y este es un antropomorfismo de los más bellos de todo el Antiguo Testamento. Digo que es un antropomorfismo porque los celos son una pasión que se encuentra en el hombre y una mujer, por la cual el hombre y la mujer quieren a la otra persona como único, un amor exclusivo. No tendrás otras mujeres, solo ojos para otras mujeres, sino solo para mí. Y es lo que Dios dice, como una mujer celosa dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Esta expresión antropomórfica de un Dios celoso esconde una profundidad simbólica que no podría ser expresada de otra manera, es decir, la unicidad de Dios. Dios es único y por lo tanto no se puede ir detrás de otros dioses porque no existen otros dioses. No existen otros dioses. Y por lo tanto Dios, de una manera bastante humana, bastante comprensible para el hombre, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí porque yo soy un Dios celoso. Y este Dios celoso implica también un Dios que se preocupa por su criatura, ¿no? El Dios de Aristóteles, el Dios de la idea del bien de Platón, son seres supremos que atraen al hombre. O sea, nosotros estamos atraídos hacia Él, pero Él no nos piensa, no se preocupa por nosotros, porque no puede pensar lo que está por debajo de sí. Dios, como decía Aristóteles, es el pensamiento que piensa a sí mismo. Y en ese pensamiento que piensa a sí mismo considera toda la realidad, pero no pierde su tiempo preocupándose por una criatura. Mientras que el Dios de Israel es un Dios que tiene la característica de la eternidad, que tiene la característica de la omnipotencia, que tiene la característica del ser, pero también la característica de el preocuparse por el hombre. Lo que dice Ratzinger es un Dios que tiene eros, que no solo ama universalmente a toda la realidad en abstracto, sino que ama en particular a cada criatura y sobre todo a la criatura humana que ama. Es la única criatura, como dice el Concilio Vaticano II, que Dios ha amado por sí misma. Este Dios celoso es también un Dios que hace alianza. Precisamente entrar en la historia, en comprometerse con la historia del hombre, lo lleva a establecer alianzas. Una alianza que, por ejemplo, con Abraham al inicio parece una alianza de vasallaje, ¿no? Un vasallo que ofrece obediencia al Señor a cambio de protección. Más o menos así parecía
la alianza que hace Abraham con Dios, pero poco a poco, de manera progresiva, esta alianza se va convirtiendo en una alianza matrimonial, ¿no? Por eso es un Dios celoso, porque Él estableció una alianza de amor, una alianza de comunión, una alianza de fidelidad que el pueblo tiene que respetar. Y si no respeta, pues está siendo infiel a ese matrimonio, como una mujer o como un hombre que es infiel a su marido o a su mujer. Pues este Dios que hace alianza se casa con la humanidad. Es interesante que en otras tradiciones religiosas, como puede ser la tradición de la India, toda divinidad masculina tiene su contraparte femenina, y también los dioses cananeos estaban los Baal y las Astarte, es decir, el dios masculino y el dios femenino que hacían este hierogamo, esta hierogamía, matrimonio sagrado, este matrimonio entre la divinidad masculina y femenina. En el Antiguo Testamento no hay rasgos de una divinidad femenina. Lo que sí hay es un pueblo, es decir, la criatura, toda la humanidad que está representada en el pueblo de Israel, que es como la esposa que hace una alianza esponsal con Dios. Y por este motivo Dios es celoso. Dios exige que el hombre sea fiel a esa alianza de amor, pero cuando el hombre viola esta alianza, Dios renueva constantemente su alianza. Precisamente Dios manifiesta esta diferencia ontológica con el hombre en su fidelidad, ¿no? Fidelidad a la alianza. Porque no soy un hombre como ustedes, sino que soy Dios, por eso renovaré mi alianza, aunque ustedes hayan sido infieles a la alianza. Esto tiene una profundidad muy grande que no podemos profundizar aquí, pero lo enunciamos. Otra característica del Dios del Antiguo Testamento que interviene en la historia es precisamente su libertad. Podemos decir que en Génesis 12, cuando se nos narra el encuentro de Abraham con Dios, está precisamente esa situación psicológica en la que se encuentra Abraham, de un Dios que es incomprensible, que le pide salir de su tierra, dejar su herencia, dejar sus tradiciones. Para un beduino de esa época, pues la tradición era todo, era su anclaje con una familia. Le dice, deja todo y vete donde yo te indicaré, ve hacia un futuro. Es un Dios que hace alianza, que promete un futuro. Y esto era singular entre las concepciones de la divinidad, sobre todo entre los cananeos. Los dioses de Canaán son dioses arquetípicos, son dioses de la fecundidad, son dioses del retorno de las estaciones, se comporta siempre igual. Es como Huitzilopochtli, ¿no? Este dios mexicano que exige sacrificios para poder llevar el sol de una parte del horizonte a la otra parte del firmamento. Y siempre hace lo mismo, mientras que el Dios de Israel se presenta paradójicamente libre y después liberador. Está ahí para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para liberarlo de Babilonia, para llevarlo a una tierra en donde puedan vivir como hombres libres, libres de las ataduras de otros hombres, pero también libres de las potencias de este mundo, ¿no? Del sometimiento a las potencias de este mundo, es decir, a los falsos dioses, a los ídolos. Y quien sirve a Dios es libre de todo lo demás, ¿no? Es un hombre libre. Para poder profundizar en el concepto en quién es Dios, en definitiva, tenemos que profundizar un poquito en la noción de historia. La historia es una categoría fundamental de toda la tradición judeocristiana. Un historiador, Paul Johnson, en su Historia de los Judíos, lo dijo bastante claramente, ¿no? Los judíos son historiadores casi 1000 años antes que los griegos y que los romanos, porque los romanos todavía tenían una visión de la historia, un concepto de la historia cíclico, ¿no? La historia se repite, nihil novi sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que tenía que pasar volverá a pasar. Los griegos vivían de estas eras, ¿no? La era de oro, la era de plata, la era de bronce, la era de hierro.
y eran eras que se volvían otra vez y eran propios de la religión, de las religiones tradicionales, precisamente la concepción circular del tiempo. Mientras Israel no tiene una visión circular, sino una visión lineal, que tiene un origen absoluto. Este origen absoluto es la creación, y que tiene una consumación escatológica, un final escatológico, que es el fin de los tiempos, donde habrá un nuevo eón y ya lo que seguirá será algo totalmente distinto, no será el eterno retorno de igual. ¿Cuáles son estas características fundamentales de la concepción bíblica de la historia? La primera característica es el sinergismo, la vamos a decir todas: sinergismo, condescendencia y tensión escatológica. Más o menos lo hemos dicho, ahora lo decimos de manera sintética. La primera cosa es el sinergismo, es decir, la historia es un encuentro de Dios que sale, que actúa en la historia, que se hace presente en la historia, y del hombre que trata de entender, pues, qué está pasando. Podemos decirlo así. Como decía Ratzinger en alguna parte, en un artículo que leí hace muchos años, la Biblia es el esfuerzo, es la historia que describe este esfuerzo del hombre por entender a Dios, ese Dios misterioso que le sale al camino, y el esfuerzo de Dios por hacerse entender del hombre, ¿no? Entonces, primera cosa es el sinergismo. En la historia hay dos grandes protagonistas. Está el hombre, que escucha, que escruta los signos de los tiempos, que trata de comprender los signos de los tiempos y cómo Dios se hace presente en esa historia. Y el segundo protagonista, el protagonista fundamental, es Dios mismo, que lleva la historia hacia, lo vamos a ver después, una consumación, hacia una meta, hacia un fin. El segundo elemento es la condescendencia, es decir, este Dios toma en consideración la fragilidad del hombre, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? No estaban preparados y yo les he dado leche porque no podían soportar la carne, no tenían dientes para poder masticar la carne, entonces tuve que darles primero la leche. Y también lo dice Jesús a propósito del divorcio, ¿no? ¿Por qué Moisés nos dio la posibilidad de divorciarnos? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió el divorcio. Se supone que la ley venía de Dios, pero en este caso Jesús dice, Moisés permite el divorcio por la dureza de vuestros corazones, pero en el origen no fue así. Es decir, hay una progresión en la comprensión de Dios, y eso lo podemos ver. Hay varios estudiosos que han hecho una historia genética de la Biblia, es decir, han tratado de descubrir cuáles son los textos más antiguos que no coinciden con el Génesis. El Génesis tiene una historia, no son los textos más antiguos los que están en el Génesis. El Génesis ya presenta una teología bastante elaborada, sino ir a los textos más antiguos, por ejemplo, el canto de Débora, por ejemplo, Gedeón, por ejemplo, los jueces, muchos textos de los jueces, que son textos muy antiguos, donde se ve cómo los israelitas van poco a poco entendiendo quién es ese Dios y comportándose y haciendo alianza. Por ejemplo, está por una parte la descripción del decálogo que aparece en el libro del Éxodo, y después está en el Deuteronomio, que cuenta la misma historia, pero ya han pasado casi 500 o más años desde una a otra, y por lo tanto uno puede ver en el Deuteronomio toda una teología que lee y que ha profundizado en la visión que tienen de Dios. Bueno, hay una condescendencia, un progreso. Este sinergismo es un sinergismo donde Dios se rebaja a las condiciones del hombre, ¿no? Y lo lleva en una historia que lleva a una plenitud que es la de Cristo. Finalmente, la tensión escatológica, lo que llamamos el eschaton. La historia para Israel tiene un fin, ¿no? Tiene un inicio, tiene un fin temporal. Y después de ese fin temporal vendrá algo totalmente nuevo. Bien, los cristianos, nosotros los cristianos, estamos convencidos que los misterios de la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo son el culmen de la historia. Son el culmen de la historia. Es decir, por eso Jesucristo se coloca al centro, no en el origen, en un pasado remoto, sino en el centro de toda la historia. De tal manera que de Jesucristo hacia adelante tenemos
una historia que es la historia de la iglesia que llegará hasta cuando Dios quiera la segunda venida de Cristo, y que hacia el pasado se remonta y se esconde en la noche de los tiempos, ¿no? Que llega a una creación que gracias a la ciencia vamos descubriendo mucho más lejana, mucho más elaborada, mucho más misteriosa para nosotros. Cristo es el escatón, ¿no? Es el fin de los tiempos, es el fin de la historia. Cristo es el Verbo de Dios encarnado que da sentido a la historia. O sea, si nosotros hemos dicho que la historia para Israel es una historia en donde Dios va interviniendo, esas intervenciones de Dios llegan a un momento en el que Dios entra en la historia de una manera totalmente nueva con la encarnación del Verbo, con la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, este hecho, la encarnación del Hijo de Dios, no da sentido solamente a la historia de Israel, sino a toda la historia de la humanidad. Lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, haré una alianza con ustedes, me uniré con ustedes, se vuelve plenitud y realidad en el Nuevo Testamento gracias a Jesucristo. Y ese es el tema que tenemos que tratar en estos momentos, es decir, el Dios de Jesucristo. Cuando decimos el Dios de Jesucristo, no es que estamos diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. No, esto es una herejía de la que vamos a hablar más adelante, de Marción, un hereje de los primeros siglos del cristianismo, del primero y medio siglo del cristianismo. Lo que estamos diciendo es que el Dios del Antiguo Testamento es el único Dios verdadero, no hay dos dioses, pero el modo de entender a Dios es, digamos, lo vivimos según un criterio de continuidad y discontinuidad. Es decir, todo el Antiguo Testamento no hubiera sido suficiente para poder hablar del misterio trinitario. Nosotros conocemos el misterio trinitario, y yo esto lo he dicho en otro encuentro, gracias a la revelación de Jesucristo. Y cuando Jesucristo ha manifestado el misterio trinitario, ¿no? El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, el Paráclito que procede del Padre, que yo mandaré, ese Espíritu de la verdad que completa la obra de Jesucristo, es el mismo Dios. Pero una vez que, como decía, me había perdido un poco la idea, una vez que hemos encontrado esta revelación de Jesucristo, entonces el Antiguo Testamento se llena de una luz, ¿no? De una luz que era hasta entonces incomprensible. Cobra un sentido totalmente nuevo. El Dios de Jesucristo es un Padre que ama, ¿no? Pero cuando decimos Padre, no lo decimos en sentido metafórico. De hecho, en el Antiguo Testamento podemos decir que Dios se comporta como un padre, hasta el punto que en el Antiguo Testamento no se habla casi de Dios como padre, aparece más o menos 11 veces la referencia a Dios como padre, mientras que en el Nuevo Testamento son más de 170 veces en donde se habla de Dios como padre. Padre no en sentido metafórico, padre no padre como un padre, sino padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios tiene un hijo. Y esto, claro, nosotros utilizamos un lenguaje humano, ¿no? Paternidad, filiación, hijo, etc. Pero no podemos entender esta filiación o esta paternidad en sentido puramente metafórico. Lo tenemos que que interpretar en sentido objetivo, porque el Evangelio mismo nos presenta este hijo que es el hijo unigénito del Padre. De ahí que este Dios es un Dios único. Toda la tradición de Israel lleva hacia un monoteísmo estricto. No hay posibilidad de poder sacar un politeísmo de la visión judía, y los primeros cristianos y Jesús mismo eran monoteístas. Pero este Dios único no es solitario, ¿no? En el misterio más íntimo y recóndito de Dios subsiste una trinidad de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o una circularidad del amor entre el Padre y el Hijo, y este amor que une Padre e Hijo es el Espíritu Santo, que es el modo misterioso, pero es un modo de poder hablar de Dios. En el misterio insondable de un Dios único subsiste una trinidad de amor infinito. Eso es lo que creemos.
Y eso es lo que predicó el Señor con su vida, con su palabra, con su ser y muriendo en la cruz, porque Jesucristo fue condenado a muerte por un único motivo. Claro, los judíos cuando condenaron a Jesús no podían darle muerte. Entonces fueron con Poncio Pilato y eso, cambiaron las motivaciones de la condena, que era una condena religiosa, ¿no? Por haber blasfemado, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Los judíos habían entendido muy bien lo que estaba diciendo el Señor, pero lo entendieron sin fe. Y obviamente actuaron coherentemente con lo que era su visión religiosa, ¿no? Ellos creían que solo había un Dios. Dios no puede tener un hijo. Jesucristo se declaró hijo de Dios en un sentido real y objetivo, no metafórico o figurado. Es un hijo en sentido pleno, absoluto. Y eso es lo que podemos llamar el escándalo cristiano. Y es un escándalo para los judíos, eso ya lo había dicho San Pablo. Locura para los gentiles, escándalo para los judíos. Pero no solamente es un escándalo, ha sido un escándalo para los judíos, es también un escándalo para los musulmanes. De hecho, hay varios estudios que digamos, no podemos decir que el Islam es una secta judeo-cristiana, pero tenía todos los elementos de un retorno a un monoteísmo precristiano, de grupos que conocían el Evangelio, que conocían la historia de Jesús, pero que seguramente estaban digamos, condicionados por cristianos monofisitas y por judeo-cristianos de tipo ebionita o de tipo el casaíta, que eran grupos cristianos que estaban un poco dando vuelta en esos siglos, ¿no? Y que más o menos uno puede descubrir algo de la doctrina musulmana en estos grupos heterodoxos cristianos, judeo-cristianos. Y esto lo digo porque si vamos a la sura número 5 del Corán, encontramos esta frase, este parágrafo. No creen en realidad quienes dicen Alá es el ungido, hijo de María, ¿no? Ellos ya son conscientes en el Corán, quienes han escrito el Corán, que los cristianos llaman Alá es el ungido hijo de María. Tomemos en cuenta que los árabes llaman a Dios Alá. Alá es un nombre genérico cristiano, también cristiano para hablar de Dios, pero muchos musulmanes no quieren que los cristianos llamen a Dios Alá. Entonces, bueno, porque quieren distinguirlo. Bueno, no creen en realidad quienes dicen Alá es el ungido hijo de María. Di, ¿quién podría impedir a Alá que, si él quisiera, hiciera morir al ungido hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Alá es el dominio de los cielos, de la tierra y de los que entre ellos está. Él crea lo que quiere, Alá es omnipotente. Y aquí ustedes pueden ver cómo ya los musulmanes en el siglo VI eran bien conscientes que los cristianos consideraban a Jesús como hijo de Dios, como Dios, ¿no? Entonces, esto es un escándalo para judíos, un escándalo para musulmanes, un escándalo para los racionalistas. En Jesús, el Logos eterno, que contempla cara a cara al Padre, asume una naturaleza igual en todo a la nuestra. Ahí está el escándalo cristiano. Y como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en él habita corporalmente la plenitud, que me equivoqué, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, ¿no? Habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Aquí tenemos que hacer otro paso más adelante, después de haber visto rápidamente. Se pueden citar muchísimos textos del Nuevo Testamento en donde Jesús se presenta como el Hijo de Dios con las características divinas de omnisciencia, con la posibilidad de hacer milagros, etc. Cómo los primeros cristianos, habiendo tenido esta experiencia en el Espíritu Santo de la centralidad de Jesús en sus vidas para gloria del Padre, comienzan a tomar poco a poco conciencia de esta característica de Dios,
¿no? Que no se dio una vez por todas, ¿no? El Nuevo Testamento no es un libro de teología que nos dice, bueno, Dios es así, es asá y es acullá. No, el Nuevo Testamento nos presenta una historia y en esa historia nosotros vemos cómo los primeros cristianos en su contacto con este misterio que era Cristo van tomando conciencia de que en la unicidad de Dios subsiste una trinidad de personas. Y el punto de inflexión de la fe cristiana es precisamente la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Y claro que es vana porque la resurrección es el criterio de credibilidad de todas las palabras de Jesús. Si Jesús dice que soy el Hijo de Dios y que tengo poder sobre esta tierra y que exige que se deje todo, padre y madre, y se prefiera a Él, y después Él muere y no resucita, hubiera sido un iluso, hubiera sido un loco. Sin embargo, su resurrección dio a los cristianos, fue un golpe tan fuerte que todo aquello que para ellos era incomprensible e incluso absurdo, comenzara a ser creíble, ¿no? Que Dios tenía un hijo y que ese hijo resucitó de entre los muertos. Y los primeros cristianos, viendo precisamente, releyendo la historia de Jesús a la luz de la resurrección por una parte y a la luz del Antiguo Testamento por otro, comienzan a apreciar esta relación íntima que Jesús tiene con su Padre, que es única, es una relación única. Y el segundo aspecto es precisamente el Espíritu Santo. Es decir, como les dije, cuando ustedes leen los Evangelios, el Espíritu Santo aparece por todas partes, pero tenemos que esperar hasta San Juan para que nos explique más o menos qué es ese Espíritu Santo. Y si vemos los Hechos de los Apóstoles, vemos la omnipresencia del Espíritu Santo en las cartas de San Pablo, carta sobre todo a los Corintios, la carta a los Romanos, todas las referencias que hacen a este Espíritu que tiene todas las características de ser un ser personal que completa la obra de Jesús, pero que es divino como Jesús y como el Padre. Podemos decir, resumiendo, que una visión global de todo el Nuevo Testamento nos presenta a tres sujetos personales pertenecientes a una esfera divina, pero al mismo tiempo afirma la convicción de la unidad y unicidad de Dios heredada del hebraísmo. Esto creo que se ve evidente leyendo en su conjunto el Nuevo Testamento. Si sacamos frases de aquí a allá, podemos incluso caer en este error del literalicismo. Pero si vemos en su conjunto todo el Nuevo Testamento, todo nos lleva a esta convicción, ¿no? Por un lado, los cristianos son judíos, los primeros cristianos son judíos que creen en un único Dios, pero después aparecen estos tres sujetos personales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pertenecen a la esfera de lo divino, pero existe un único Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no se presentan a nosotros como formas de un absoluto trascendente. No es que Dios se presente de un modo como Padre, de otro modo como Hijo. Eso no se aprecia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que estos tres se relacionan de manera personal, pero solo existe un único Dios. Son tres personas, tres sujetos, pero un único Dios. Tenemos que hablar rápidamente de las soluciones inaceptables. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos creían en el misterio trinitario antes de poder formularlo dogmáticamente, ¿no? Y eso lo manifiestan de muchísimas maneras, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles consultan al Espíritu, el Espíritu les impide ir de un lado a otro, Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, vemos los Evangelios, esta omnipresencia de esta visión, digamos, de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la convicción de un único Dios. Pero con el pasar del tiempo, algunos cristianos, sea por un lado, sea por otro, van a tratar de dar una explicación que va a vaciar de contenido el Nuevo Testamento, es decir, que va a falsear lo que el Nuevo Testamento dice con tanta sencillez, como dice Ratzinger, y modo piscatorio, es decir,
el Evangelio está escrito de manera que pueda ser comprendido por un pescador, ¿no? Pues estos que tratan después de aplicarlo, de reflexionar aplicando una filosofía, pues van a cometer una serie de errores que van a falsear la predicación evangélica. Entonces, el primero es Marción. Marción era un cristiano del 140 por ahí después de Cristo, que hace precisamente algo que después Ireneo va a condenar, San Ireneo, ¿no? Es decir, hace una división entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios menor, es un demiurgo de la materia. Aquí se ve todo el influjo platónico que puede haber. Siendo demiurgo de la materia, es un Dios, ¿cómo se diría?, vulgar, un Dios material, podemos decir. Y el Dios del Nuevo Testamento, que sería el Dios de Jesucristo, que sería el Dios redentor, un Dios salvador. Mientras que Jesús sería un ser sobrenatural como un ángel. Bueno, esto no refleja el Evangelio. Está fuera de lo que el Evangelio considera o que nosotros podemos percibir en el Evangelio. Otra explicación errónea, un poco más elaborada, ciertamente, con el pasar del tiempo, es la que podemos llamar monarquianismo, es decir, monarca, es decir, la existencia de un único Dios y Hijo y Espíritu Santo se presentan o como modos de presentarse de ese único Dios o como energías que salen de ese Dios. Por este motivo vamos a decir que la distinción es solo aparente, porque en el fondo existe un único Dios que actúa con fuerzas, con modos distintos, pero esta distinción sería solo aparente. El monarquianismo trata de resolver el problema afirmando el absoluto monoteísmo del cristiano. Es decir, es un retorno un poco a la visión hebraica de un único Dios. No se puede hablar de una división, de una distinción en Dios. Esta distinción es puramente aparente. Tipos de monarquianismo: está el monarquianismo modalista, es decir, considera a Hijo y Espíritu Santo, también al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como modos de un único Dios que es totalmente trascendente, o el monarquianismo dinámico, que concibe al Padre, Hijo y Espíritu Santo como fuerzas. Decía un teólogo del siglo XX, según esta perspectiva, el misterio de la Santísima Trinidad sería la realidad penúltima, no la realidad última. Es decir, Dios se manifiesta o como Padre, o como Hijo, o como Espíritu Santo, pero Dios queda en su trascendencia, mientras que Padre, Hijo, Espíritu Santo serían modos de presentarse o energías divinas. Hay en este grupo una secta que era llamada patripasianismo. ¿Por qué? Porque afirmaban que en el fondo era solo el Padre que había padecido en forma de Hijo en la cruz y se había manifestado en Pentecostés en forma de Espíritu Santo. Entonces llaman patripasianos porque es el Padre que padece en la cruz bajo las apariencias del Hijo. Bueno, esto, como ya sabemos, va contra lo que el Evangelio mismo expresa. Si tú lees el Evangelio, no puedes afirmar esta doctrina. Hay otra doctrina. Si la primera monarquiana dice existe un único Dios y Padre, Hijo, Espíritu Santo son distinciones aparentes, la contrapartida diría no, Padre, Hijo y Espíritu Santo existen realmente, más se colocan en una subordinación, es decir, en la cabeza está el Padre, el Hijo está por debajo y el Espíritu Santo por debajo. Entonces sería una distinción real, pero no igual. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son iguales. Si el Padre, Hijo y Espíritu Santo se presentan como individuos diversos entre ellos, eso significa que tienen una consistencia propia, es decir, existen en sí mismos, pero existen de manera subordinada. El Padre es, según el autor, digamos, la cabeza de esta herejía, que es Arrio, un presbítero del tercer siglo. Él va a decir solo el Padre es principio sin principio, el Hijo siendo generado del Padre, siendo hijo del Padre, entonces tiene principio, no puede ser Dios.
Solo el Padre es Dios verdadero, el Verbo es inferior a Dios y el Espíritu Santo se presenta como ángel. Y el Hijo es creado antes de todos los seres, el primogénito, van a decir, en vistas de la creación, ¿no? Es decir, no tiene una consistencia, no es Dios de Dios, sino que ha sido creado en virtud de la creación. Si vamos al Evangelio, no refleja lo que creían los apóstoles. No porque hayan dicho esto está mal, sino viendo cómo se comportaban los apóstoles en relación con Jesús, no podemos aceptar esta doctrina. Tenemos que entrar en el esfuerzo de comprensión, pero esto lo vamos a dejar para otro encuentro. ¿Ok? Que Dios les bendiga mucho y si te ha gustado este video, si has perseverado hasta aquí, pues inscríbete a mi canal y compártelo. Que Dios te bendiga. Adiós.